Delante de su presencia, Señor, consideramos que estamos. Por la fe, Señor, oramos al Dios Altísimo y creemos que venimos delante de su presencia y que nuestras oraciones son escuchadas en lo alto. Por la promesa que hizo el Salvador, que podríamos orar en su nombre y seríamos escuchados. Que Él abrió el camino y que podríamos ir confiadamente, acercarnos con confianza por medio de Él. Por eso oramos con esta libertad, oh Señor y Padre nuestro que está en los cielos. Y al mismo tiempo, Señor, reconocemos nuestras muchas limitaciones, pero agradecidos estamos, Señor, porque su gracia ha sido tan grande sobre nosotros, que a pesar de todo, nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, nuestra necesidad, su gracia se ha desbordado para bien sobre nosotros. Nos dio vida, nos dio perdón, nos dio el Espíritu Santo, nos ha dado entendimiento en su palabra, en su voluntad. Ha producido usted en nosotros el querer como el hacer, por eso estamos acá, Señor. Cuando nos disponemos, Señor, para reflexionar en su palabra, para escuchar su palabra, queremos decirle, Señor, ayúdenos con su Espíritu Santo. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ver, Señor, su luz, Señor, ver su luz, ver el brillo de su verdad, Señor. Ver la luz iluminadora, Señor, de su palabra que es verdad. Escuchar la voz de autoridad, Señor, más allá, Señor, de las palabras. Ser impresionado, Señor, por su Espíritu Santo y por su palabra, Señor, que es viva y eficaz. Henos acá, Señor. Ayúdenos, socórranos, bendíganos usted con su palabra sea provechosa para cada uno de nosotros, para nuestras almas, Señor. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, se lo pedimos. Amén. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 11. Le pido que abra su Biblia, Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. El tema se llama la duda de Juan el Bautista. La duda de Juan el Bautista. Es de humanos, diría, lo primero que diría es que es de humanos dudar. Es de humanos dudar. Alguien, no recuerdo quién, ni me di la tarea de buscarlo, pero algunos de los pensadores, de los filósofos dirían los hombres inteligentes, creo que dijo, están llenos de dudas. Los hombres que piensan están llenos de dudas. Es de humanos dudar. La duda nace de no tener la visión completa, de no tener la visión completa, de no tener el conocimiento pleno. Como no se conoce toda la cosa plenamente, no se tiene absoluta seguridad, de allí nace la duda. La duda nace de temer que las cosas no resulten como esperamos. Y viene la vacilación. Y hay dudas que hacen la diferencia entre la paz y la angustia. Pensemos en eso, y yo creo que es algo que todos hemos experimentado. Estamos en completa paz y de repente una duda, y esa duda, esa pequeña duda o esa única duda nos roba la paz. Y se nos fue la paz por una duda. La duda puede hacer la diferencia entre la confianza y la desconfianza. Podemos confiar en alguien plenamente y de repente una duda y ya la confianza no es la misma. Trátese de quien se trate. Pero las dudas incluso pueden hacer la diferencia, una duda puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy vamos a intentar acercarnos a una duda, a una única duda que tuvo un hombre grande en la Biblia, que fue Juan el Bautista. Una duda que expresó Juan cuando, estando preso, envió a 2 de sus discípulos
a que buscasen al Señor Jesucristo y le preguntaran si Él era el que había de venir o acaso tenían que esperar a otro. Esa fue la duda de Juan. Estando en prisión, envía a 2 de sus discípulos y le dice: busquen al Señor Jesucristo y pregúntenle si Él era el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y esa pregunta es sorprendente. Viniendo de Juan, es una pregunta sorprendente, porque Juan había demostrado conocer al Señor Jesucristo. Si alguien había demostrado conocer al Señor Jesucristo era Juan. Entonces, ¿cómo es que a estas alturas él pregunta eso? Si pensamos, no, la pregunta no era por él, era por los discípulos, eso no tiene mucho sentido. Porque Juan mismo en repetidas oportunidades le había dicho a sus discípulos que él no era el Mesías, que el Mesías era el otro. Que el Señor Jesucristo iba a crecer en su ministerio y él iba a menguar. Y en otras oportunidades, yo mismo les he dicho que yo no era, que era él. Entonces, decir que Juan preguntó esto para guiar a sus discípulos no tiene sentido, eso no puede ser. Vamos a tratar de acercarnos entonces a ver qué es lo que hay, por qué esa pregunta, por qué esa duda de Juan el Bautista. Tenemos que partir, en primer lugar, considerando quién era Juan el Bautista. Comenzando por allí, ¿quién era Juan el Bautista? No era un hombre corriente. La Biblia nos presenta a Juan como un hombre especial, podemos decirlo así, con propiedad. Un hombre excepcional. Y consideremos algunas particularidades que nos mencionan los evangelios sobre él. Por ejemplo, el nacimiento de Juan fue anunciado por un ángel. Ya eso lo hace especial. Muy pocos hombres, personas, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Y Juan está en ese grupo de personas. Que un ángel vino y se le apareció a su padre y anunció su nacimiento. Y que su propio nombre, Juan, fue dado por el ángel. Y el ángel le dijo: vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Cosa que hasta la familia sorprendió, porque la familia dijo: pero ¿cómo le van a colocar ese nombre si nadie se llama así en la familia? Y tal, ese es su nombre. Obedeció porque ese fue el nombre que el ángel le dijo que tenían que colocarle. No solo eso, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. La Biblia nos dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre materno. Las citas no las estamos leyendo por razón de tiempo, están allí. Luego usted puede revisarlas con detenimiento en casa. La vida de una persona es diferente cuando el Espíritu Santo está en ella. Y si la persona es llena del Espíritu Santo, eso hace que su vida sea más especial todavía. Podemos ver 2 personas, ambas con el Espíritu Santo, pero una solamente tiene el Espíritu Santo y la otra además que lo tiene, está llena del Espíritu Santo, y eso hace un mundo de diferencia entre esas 2 vidas, en la forma como viven, en la forma como se desenvuelven sobre esta tierra. Ahora, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre materno. Juan vino a esta tierra con una misión particular, es lo otro que diremos, con una misión especial. Y aunque en cierta forma cada uno de nosotros podría decir: tengo una misión de vida, sí, pero nuestras misiones no son tan específicas como lo era la misión de Juan. Juan venía solamente para algo. Y no podía entretenerse en nada más y no podía dedicarse a nada más, solamente para eso. Nació y vivió para eso. Para él ser el abrepuerta del Mesías. Para él ser el encargado de preparar el pueblo para recibir al Señor Jesucristo, al Mesías, al enviado de Dios, al ungido de Dios.
Él iba a ser el mensajero, el que iba a despejar el camino, a preparar, a obrar con su predicación y ministerio, que el corazón del pueblo estuviese dispuesto para recibir al Señor. Esa era su misión, establecida también por Dios, establecida por Dios mismo, que le dijo que esa era su misión. El ángel dijo que esa sería su misión de vida, preparar el pueblo para el Señor. El Señor Jesucristo dijo de Juan que cuando Malaquías profetizó, cuando Malaquías dijo, el profeta Malaquías, cientos de años atrás había dicho, voy a enviar mi mensajero. El Señor Jesucristo dijo que Malaquías se refería a Juan el Bautista, que él era ese mensajero del cual Malaquías había hablado. Cuando Malaquías también dijo, aquí yo envío a Elías, el Señor Jesucristo dijo, Juan era ese Elías que mencionó Malaquías. Cuando Juan se manifestó luego a la nación, los entendidos, los estudiosos de la ley, de las profecías, le llegan y le preguntan, ¿eres tú el mensajero? ¿Eres tú el Elías? ¿Quién eres tú? Porque había esa expectativa. Y Juan no se los dijo abiertamente. Juan les dijo, no, yo soy solamente una voz que clama. Pero el Señor Jesucristo dijo lo que Juan no quiso decir. El Señor Jesucristo dijo, Él era el mensajero y Él era el Elías que había de venir. Tremendo. En palabras del Señor Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo dijo, Él es el hombre más grande que ha nacido sobre esta tierra. Eso dijo el Señor Jesucristo. De todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande de todos. Y es el último, dijo también el Señor Jesucristo, el último de los profetas, de los profetas y la ley, Juan es el último de esa era. Todos los grandes en la ley, todos los grandes profetas, y dice el Señor Jesucristo, Juan es el último y el más importante de todos. Se llevó por delante a Moisés, se llevó por delante a Isaías, se llevó a todos, Juan el Bautista. Dijo el Señor, es el más grande de todos ellos. Ese más o menos, ese era Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista. El hombre que dudó. Ese es el hombre que tuvo la duda. Ese era Juan el Bautista. Y en segundo lugar, yo les invito, vamos a ver un poco, a tratar de ver un poco cómo fue la vida de Juan el Bautista. De ese hombre que nació lleno del Espíritu Santo, de ese hombre que fue anunciado por ángeles, de ese hombre que vino con una misión particular. La Biblia no habla mucho, por cierto, los evangelios no hablan tanto acerca de Juan el Bautista, con todo y que su misión y el honor que se le concedió. ¿Sabe que pasó la mayoría de sus años? Juan el Bautista viviría unos 33 años, como el Señor Jesucristo. Era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo vivió 33 años, Juan el Bautista tal vez a lo sumo 34, 33, pero era contemporáneo con el Señor. Y sabe que Juan el Bautista pasó casi todos sus años en el anonimato, que nadie sabía que existía Juan. Pasó el 99% de los años de su vida escondido y nadie sabía acerca de Juan. 32 años y medio de su vida pasaron en el anonimato. Pero cuando se manifestó, cuando se dio a conocer, el Señor Jesucristo diría, Él era una antorcha que alumbraba, que ardía y alumbraba. Nadie sabía de Juan, pero cuando ese hombre se manifiesta, entonces es como un fuego que está alumbrando y que se enciende, una antorcha que arde y alumbra, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué podremos decir? ¿Qué nos dice la Biblia, mejor dicho, acerca de Juan? Vivió desde su nacimiento como un nazareo. Desde que nació, llevó un régimen especial y estricto de vida y de alimentación. Nunca comió una uva, no bebió vino, no bebía sidra, nada que tuviese una pizca de alcohol. En los lugares desiertos, dice la Biblia, lo que comía era langostas. ¿Y qué más?
y miel. Eso era todo lo que comía. En los desiertos alimentándose con langosta y miel, sin tomar nada Y estuvo en esos desiertos, dice la Biblia, en esos lugares apartados, en una disciplina, tenemos que entenderlo así, en una disciplina espiritual. La Biblia dice, él crecía y se fortalecía, fortaleciéndose espiritualmente. Ayer conversando con el hermano Nicolás, por cierto, hablábamos y él nos decía, porque la vida espiritual requiere que hagamos como ciertos ejercicios, que nos ejercitemos, y decíamos, sí, claro, es necesario. ¿Sabe que podemos debilitarnos o podemos fortalecernos en nuestra vida espiritual? Podemos ser débiles o podemos ser fuertes. Y la Biblia dice de Juan el Bautista que él estaba fortaleciéndose. En esos desiertos, él estaba fortaleciéndose espiritualmente. Lo que yo me pregunto es, ¿qué haría Juan para fortalecerse espiritualmente en esos desiertos? No visitaba el templo, no escuchaba a los rabinos, pero él estaba fortaleciéndose, dice la Biblia. Algo hacía en esos desiertos que lo iba fortaleciendo espiritualmente. Y a pesar de que nació lleno del Espíritu Santo, él necesitaba fortalecerse, experimentar ese proceso de ser fortalecido espiritualmente. Si eso lo necesitaba él, que fue ungido desde que estaba en el vientre de su madre, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitaremos hacer algo para fortalecernos espiritualmente? ¿Cuánto no necesitaremos nosotros apartarnos a veces también a un lugar desierto? Hasta el Señor Jesucristo lo hacía. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se apartaba a los lugares desiertos para poder orar, para poder tener comunión con el Señor. Nosotros vamos a tener, mis hermanos, en estos tiempos, que considerar seriamente la necesidad de que hagamos unos paréntesis y nos apartemos del bullicio del día a día, de la tecnología, del no sé qué, y apartarnos para buscar al Señor, para tener comunión con su palabra, para pasar tiempo en oración, para pensar en el Señor, para pensar en nuestra vida en Dios. Bueno, eso hacía Juan el Bautista. Continuamos. Y estuvo en esos lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. Dice la Biblia que estando en ese lugar recibió la palabra de Dios que le dijo que tenía que salir. Y eso es lo que entendemos que Juan hizo. Cuando recibió la orden, entonces salió y se manifestó a la nación. Salió del anonimato y comenzó a predicar, comenzó a gritar por los desiertos, por las orillas de algunos ríos. Sería algo extraño. No era algo corriente, no era algo normal, no era algo común. La gente no estaba acostumbrada a ver eso. Y cuando ven la apariencia del hombre, ¿qué dirían? Un loco. Por allá anda un loco gritando. Descalzo, tal vez greñudo, un cinturón, un vestido de cuero. De cuero no, de pelo de camello. La gente no se vestía así. La gente no se vestía así, pero Juan sale vestido de pelo de camello y con un cinturón de cuero que le atraviesa la espalda. Todo un personaje muy particular. Y la gente lo ve, pero una vez que lo ve no puede dejar de escucharlo. Tiene algo que les atrapa, tiene algo que les cautiva. Y comienza Juan se comienza a agrupar gente alrededor de él, discípulos. Comienza un grupo de discípulos allí con Juan. Se convierte en un maestro Juan, lo llaman rabí. Lo llaman rabí. Y sus discípulos, que tendríamos que decir son numerosos, le llaman maestro, le llaman rabí. Y si tiene discípulos quiere decir que él les enseña. Quiere decir que él les comparte, que él les habla acerca de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces comienza a llamar a la nación al arrepentimiento, Juan. Ese es su mensaje. Llama a la gente al arrepentimiento. Y la gente va por multitudes, por miles.
por cientos, por miles acuden a Juan. Hombres, mujeres, o sea. Yo quisiera que leamos parte de las palabras que Juan le menciona a estas personas, del mensaje de Juan. En Lucas capítulo 3, verso 7. Acompáñenme allá un momento, por favor. Lucas capítulo 3, verso 7. Dice que Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjese, le dije la apariencia del hombre y fíjese las palabras del hombre. Generación de víboras. ¿Verdad? Las multitudes salen para ser bautizadas por él y Juan lo que le dice es, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, hasta soldados iban con Juan, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Este problema de la extorsión. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ese era el mensaje de Juan. Un mensaje muy confrontador, un mensaje muy directo, un mensaje que sacudía a las personas, que las enfrentaba con la forma como estaban viviendo. Y no era solo con los que estaban allí. Dice la Biblia que Juan entonces comenzó también y reprendió al gobernante, a Herodes, al hombre grande, al hombre fuerte de la política, al que gobernaba toda esa región, y comenzó a enfrentarlo. Porque el hombre estaba teniendo relaciones con la mujer del hermano de él, de su hermano. Y Juan le confrontaba, dice la Biblia, y le decía, no tienes derecho a tomar a la mujer de tu hermano. Y se lo decía en la cara. Y la amante, la mujer, pero le agarró un odio a Juan, que quería matar a Juan, literalmente. Pero Herodes estaba ahí como más llevadero. Y dice la Biblia, se ponía a escuchar a Juan de buena gana. Y aunque tal, pero dice, se quedaba perplejo escuchando a Juan Herodes. Pero finalmente, como Juan no cambió, Juan no suavizó las palabras, Juan no trató de congraciarse con Herodes, Juan no respetó, finalmente lo metieron preso. Herodes mismo lo mandó a apresar. Y en una situación tal, donde el hombre se compromete, Herodes se compromete a dar el deseo de lo que le pidan a la hija del amante,
la mujer le dice a la hija, pídele que te dé la cabeza de Juan en un plato. Y Juan, estando preso, Herodes manda al soldado de la guardia y le dice, tráeme la cabeza de Juan en un plato. Le cortan la cabeza, lo decapitan y se la llevan a la mujer en un plato. Así terminó la vida de Juan el Bautista. Así terminó la vida del ungido. Así terminó la vida del mensajero. Así terminó la vida de este hombre grande. Pero antes de que le cortaran la cabeza, está en la cárcel. Y estando en la cárcel, quizás presintiendo que su tiempo se acerca, quizás presintiendo que la muerte está cerca, no lo sabemos, tiene una duda. Y por ello estamos en este pasaje hoy. Y llegamos a este tercer punto. ¿Por qué la duda de Juan? ¿Por qué la duda de Juan? La duda de Juan se manifiesta precisamente cuando él está en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo estuvo Juan en prisión. Semanas, días, meses, no sabemos. No sabemos en qué condiciones se encontraba en esa prisión. No estaba aislado. No estaba aislado porque se enteraba de las cosas que sucedían afuera y podía tener contacto con sus discípulos y los discípulos iban y le llevaban y traían. Pero estando en esa prisión, repito, se manifiesta su inquietud, su preocupación, lo que hoy llamamos su duda. Quizás no está cómodo, quizás no está en buenas condiciones, quizás presiente la cercanía de su muerte, pero ninguna de estas cosas parece inquietarle. No es eso lo que le preocupa. No le preocupa que está preso, no le preocupa que está incómodo, que está limitado, no le preocupa que tal vez va a morir, tampoco le preocupa eso. Hay algo, es otra cosa su preocupación. Y la preocupación tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Él está preocupado por algo relacionado con el Señor Jesucristo. Hay una duda que antes no había tenido, que no estaba en su alma, pero ahora está allí establecida en su pensamiento, que no se la puede sacar de aquí del pensamiento, y que se expresa con estas palabras que ya mencionamos al principio. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos algún otro? Y yo digo, si antes lo había recomendado, si antes lo había confirmado, si antes lo había pronosticado, si antes se había mostrado tan seguro, ¿por qué ahora es diferente? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que Juan ahora se haga esa pregunta y mande a hacer esa pregunta a estas alturas de su vida? Lo primero que yo diría, y no es la respuesta, pero lo primero que yo diría es, aunque Juan es un hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, aunque Juan es un hombre que ha vivido todos los días consagrado a Dios, consagrado en fiel obediencia a su Dios en cada etapa de su vida y ministerio, sin embargo tenemos que recordar algo. Juan sigue siendo un hombre de carne y de hueso. Juan sigue siendo un hombre de carne y de hueso. Juan no es un superhombre. Juan no es un ángel. Juan no es un ser solamente espiritual. Juan es un hombre de carne y de hueso. Los hombres de carne y hueso, los hombres de verdad, se alegran y se entristecen. Se fortalecen o también son susceptibles de decaer. No hay un hombre en la Biblia de los siervos del Señor que no veamos sus altibajos. Usted los va a encontrar en todito. Que están así con el Señor, usted ve a Elías haciendo y deshaciendo, mata 450 falsos profetas de Baal y de repente Elías entra en una depresión y sale huyendo y se vino abajo. Y así lo vemos con cada uno de los grandes hombres de la Biblia, excepto del Señor Jesucristo. Aunque la palabra de Dios no registra ningún pecado de Juan el Bautista,
Pero solamente quiero que recordemos y que tengamos presente, Juan no es un superhombre, Juan es un hombre de carne y de hueso. Alguien susceptible de experimentar debilidad, de experimentar preocupación. ¿Usted cree que los hombres espirituales no se preocupan? ¿Qué piensa usted? Se preocupan más. Se preocupan más. Y Moisés es el hombre que ve a Dios cara a cara, entre comillas, y la carga de Moisés es tan grande que entonces el Señor mismo le tiene que aliviar la carga. ¿La carga de qué? Y Moisés llegó a decir, Señor, esta carga es demasiado grande para mí. O sea, eso sucede con los hombres de verdad. Entonces, si usted ve a alguien que dice, no, él nunca está mal, nunca está triste, nunca se entristece, nunca se... No, es falso. Es falso, es un hipócrita, es falso. O la imagen que tenemos de esa persona, si es que ella no lo dice, la imagen que tenemos también es falsa. Porque los hombres de verdad, repito, tienen sus preocupaciones, sus tiempos de pesar y hasta de dudas. Y yo quiero insistir con esto. Esto de Juan era una duda legítima. Esto de Juan no era una aparente pregunta no, era una duda legítima. Y la pregunta que me hago y que le invito a que nos hagamos es ¿por qué Juan a estas alturas tiene esa duda con relación al Señor Jesucristo? La pregunta es muy clara, la pregunta es muy directa y la pregunta la lanza por todo el medio. ¡Pam! ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Esa pregunta no admite evasiva, sino una respuesta, requiere una respuesta igualmente clara. ¿Eres o no eres? ¿Sabe que Juan no intentó encontrar las respuestas a su duda consultando a otras personas? Juan no hizo una reunión con sus discípulos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será o no será? Vamos a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Dime, ¿tú crees que sea o que no sea? Juan no preguntó a nadie, excepto al Señor, directamente. Directamente. Un buen ejemplo para nosotros, por cierto. A veces nosotros estamos buscando las respuestas a nuestras inquietudes y a nuestras dudas en una persona, en otra persona, en la opinión de este, en la opinión de aquel, y no vamos a quien tenemos que ir. Al Señor directamente. El Señor directamente, Él es el que puede dar respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras inquietudes. La pregunta de Juan es muy concreta. ¿Eres o tenemos que esperar a otro? ¿Sabe que Juan no le conocía? ¿Sabe que Juan no conocía antes al Señor Jesucristo? ¿Sabe? Recuerda que aunque la mamá de Juan y la mamá del Señor eran primas, sin embargo Juan y Jesús no se conocían. No crecieron como primos juntos allí, no se conocían. Y Juan dice, yo no le conocía, cuando yo estaba bautizando yo no sabía quién era. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre el que vea que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y permanece sobre él, ese es. Y Juan dice, yo vi cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él y supe que entonces era él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, pero yo la pregunta que me hago, ¿cómo que él vio eso y cómo ahora todavía Juan entonces de repente tiene esa duda? De repente, ¿por qué ahora esa duda, esa pregunta si era o no era? Quizás no hay una sola cosa que está afectando a Juan, quizás son varias cosas que están afectando a Juan. Su humanidad, su debilidad, quizás un poco de desesperanza, quizás un poco de tristeza por estar encerrado y no poder estar participando afuera de lo que está sucediendo. Quizás hay un poco de todo eso. Por lo menos esas son las cosas que nos afectan a la mayoría de nosotros. El relato de Mateo, allí en Mateo, capítulo 11, donde le dije que estuviésemos, nos dice que cuando Juan estaba en la cárcel, le contaron los hechos de Cristo. Eso dice el verso 2. Al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, estando Juan en la cárcel,
le llegan las noticias, le llegan las nuevas, le cuentan lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Y allí es cuando surge la... Pero bueno, ¿qué escuchó Juan? ¿Qué escuchó Juan en la cárcel que le trastabilló, le removió los cimientos? ¿Qué escuchó Juan en la cárcel y por qué lo que él escucha le sacudió de tal manera que de repente dijo, ¿será o no será? ¿Será que no era? ¿Será que este no era? Más o menos me explico. Algo en lo que él escuchó causó un efecto en él que de repente él se pregunta, ¿será que no era? Y yo pensaba que él era y resulta que no es. Y creo que aquí está el centro de todo este asunto, mis hermanos. Creo que hay algo que Juan no logra ver claramente en el Señor Jesucristo. Creo que hay algo que Juan no está comprendiendo. Creo que hay algo en el Señor Jesucristo que le causa desconcierto a Juan. Que hay algo de lo que en lo que el Señor Jesucristo hace que a Juan no le cuadra. Que hay cosas que el Señor está haciendo que a Juan no le cuadran. Y le causan esa inquietud. Le desconciertan. Hay cierto aspecto de la naturaleza, de las acciones, de las palabras del Señor que Juan no logra comprender. Y eso le arrastra a hacerse esa pregunta, ¿será que no es? Pero si todo estaba tan claro, tenía que ser Él. Pero ¿por qué el Señor está haciendo estas cosas? Se pregunta Juan. ¿Por qué las hace así? ¿Por qué las hace así? Yo creo que por allí es el asunto. Creo que Juan esperaba que el Señor actuara de una forma diferente. Creo que Juan esperaba que el Señor hablara de otras cosas. Y se encuentra con que el Señor no está hablando lo que él esperaba que hablara y con que el Señor no está haciendo lo que él esperaba que hiciera. Creo que de eso se trata. Creo que Juan tenía una idea. Cuando el Mesías se manifieste, el Mesías va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto. Y de repente se encuentra que ahora que el Mesías, pero no está haciendo lo que yo esperaba que hiciera. Yo esperaba que él iba a venir y nos iba a quitar, no sé, por ejemplo, por decir algo, nos iba a quitar el yugo de Roma y nos íbamos a levantar como nación y no está haciendo nada de eso. Pero bueno, si este era el Mesías que viene a establecer el reino de Dios, ¿por qué no lo está haciendo? Yo creo que por allí va la duda de Juan. Y la pregunta de Juan. Y esto es natural y es normal porque Juan no tiene la visión completa. Juan no ve todo el panorama. Y era imposible que lo vea. Solamente hay uno que ve todo el panorama. Solamente hay uno que ve todo el panorama. Bendito su nombre. Pero del resto, ninguno de los profetas, ninguno de los mensajeros del Señor tiene la perspectiva completa. Ninguno. Ninguno la tuvo. Y nosotros, desde acá, los armamos como un rompecabezas. ¿Sabe qué eso hacemos? Cuando estudiamos la Biblia, la armamos como un rompecabezas. Bueno, Isaías vio este pedazo, Jeremías vio esto, el otro vio esto, el otro vio, y vamos armando como un rompecabezas. Cada quien vio pedacitos, cada quien vio retazos. Pero solamente hay uno que tiene la visión completa de todo, y es el Señor Jesucristo. Juan no tiene esa visión completa. Y no sabe y no entiende por qué el Señor hace lo que hace. No sé qué expectativas. Yo creo que esto tiene que ver con las expectativas de Juan. No sé qué expectativas tenía Juan con relación al Señor Jesucristo y su misión. Con relación al reino de Dios y su manifestación por medio del Señor Jesucristo, con relación a las promesas de los profetas, a las promesas de Dios y los anuncios de los profetas relacionados con el Señor Jesucristo y la nación de Israel. Pero insisto, creo que algo no cuadraba en la expectativa de Juan, en el pensamiento de Juan. Creo que en parte Juan ignora, inclusive, qué tipo de misión era la de él, la suya, qué alcance tendría.
¿Y qué habría de suceder finalmente con el pueblo de Israel? Juan viene a preparar el pueblo, a preparar el corazón del pueblo. Pero nosotros sabemos luego viendo que la misión de Juan fracasó. Que la misión de Juan fracasó, el pueblo no respondió, el pueblo vino al Señor, el pueblo no aceptó el llamado, el pueblo no recibió al Mesías, rechazaron al Mesías, lo crucificaron. Pero Juan no está entendiendo nada de eso. Juan no llega acá pensando, yo vengo a anunciarles el reino, pero yo sé que ustedes lo van a rechazar. Juan no está pensando así. Juan está esperando que su misión triunfe. Juan está esperando que la palabra del llamado del arrepentimiento obre. Pero Juan no sabe que su misión va a fracasar y que el Señor, el Mesías, va a ser crucificado. Juan no entiende eso. Y por allí su pregunta. Y yo vuelvo a decirme, si esto pasa con un hombre como Juan el Bautista, ¿qué esperanza tenemos usted y yo de que eso no suceda con nosotros? ¿Qué esperanza tenemos nosotros de que eso no nos pase a nosotros también? De que nuestras expectativas a veces con relación al reino de Dios estén fuera de lugar. Que lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer sea una cosa y resulta que Dios quiere hacer es otra y lo está haciendo otra. No sé si me explico. Yo creo que la experiencia de Juan es una señal, una advertencia para cada uno de nosotros de que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de revisar nuestras expectativas de fe. Por ejemplo, por mencionar algo muy corriente, hay hermanos en todo el mundo, no acá, pero aquí también los hay, pero en todo el mundo, hay hermanos que piensan que si ellos están bien espiritualmente, nunca se van a enfermar. Porque la enfermedad es del diablo. Eso es una expectativa errónea. Eso es una expectativa falsa y que no tiene sostén bíblico. El hombre, aunque sea muy espiritual, es susceptible y lo más probable es que se va a enfermar. Así. Entonces, cuando yo tengo una expectativa, yo no me puedo enfermar si busco a Dios. Esa es una expectativa equivocada del reino de Dios y las bendiciones del reino de Dios. Pero la Biblia dice que en aquel día, en aquel tiempo, en esa otra etapa del reino futuro de Dios, allí no habrá enfermedad. Pero mientras que estamos acá en esta etapa, en esta tierra, en este cuerpo, la enfermedad forma parte de las cosas que tenemos que enfrentar. Pero lo mismo podría decir de la pobreza. No, la herencia del reino de Dios es la riqueza, la pobreza es una maldición. ¿Cuánto lo tenemos esto aquí y aquí metido? Porque eso nos enseñaron aquellos bocones que vinieron unas décadas atrás de que la pobreza, una maldición, repréndela porque Dios quiere que tú tengas dinero y dinero y dinero y dinero. Eso es una perversión, eso es una distorsión de lo que la palabra de Dios realmente enseña. Pero eso está tan metido aquí y acá y forma parte de las expectativas que después viene el conflicto. Me siento mal porque no tengo. Me siento mal porque quisiera tener y estar en otra condición y no tengo. Y yo creo que, no sé, yo le he pedido al Señor y no sé por qué el Señor no me saca de acá. Y no sé por qué el Señor no me está prosperando en esto. Hay otras cosas que Dios está haciendo y que Dios quiere que veamos. Y yo no sé si estoy hiriendo susceptibilidades acá en esta mañana hoy. Pero eso es lo que nos presenta la palabra de Dios y nos enseña la Biblia realmente. Y con cuántas otras cosas, no sé, esto mismo, hermano, con cuántas otras cosas de forma similar nos encontramos en situaciones así. Los postulados de fe, lo que creemos nosotros, ¿cuáles son nuestros postulados de fe? ¿Qué es lo que creemos realmente? ¿Cuáles son las columnas de nuestra fe? ¿Sobre qué descansan? ¿Qué es lo que nos quitan, que si nos lo quitan nos venimos abajo? ¿Cuáles son las columnas que tenemos que decir, sobre esto descansa toda mi confianza? No importa si tengo o no tengo, pero sobre esto descanso.
que sea el Señor, y su evangelio, que sea el Señor y su persona, que sea el Señor y su sacrificio, que sea el Señor y su cruz. Que usted puede decir, mire, pero me puede faltar todo y yo sigo igualito, estoy ahí sobre la cruz de Cristo, el Señor me tiene en sus manos. La pregunta de Juan, ¿fue valiente o fue cobarde? ¿Qué piensa usted? Yo creo que se requiere valentía para hacernos ciertas preguntas, para dar lugar a ciertas preguntas hay que ser valiente. Se requiere cierta valentía para dar lugar a algunas preguntas, ya sean para nosotros mismos, ya sea para Dios. Yo le voy a hacer unas cuantas acá, no muchas, unas pocas. Pero usted se ha atrevido a preguntarse, ¿tú te has atrevido a preguntarte si en verdad tienes al Espíritu Santo? ¿Te has atrevido a preguntarte si en verdad lo tienes o si podría ser que no tengas al Espíritu Santo? ¿Te has atrevido a preguntarte si en verdad has experimentado el nuevo nacimiento? Si en verdad has nacido de nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez si has cometido el pecado imperdonable? La Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Te has preguntado si de verdad tú eras creyente cuando fuiste bautizado? ¿Sabes que hay mucha gente que se bautiza y no es creyente? Y después eso sale a relucir que no se bautizó, pero no era cristiano, no era regenerado, no había nacido de nuevo. ¿Te has preguntado tú si cuando fuiste bautizado ya de verdad habías nacido de nuevo? ¿Te has preguntado si amas a Dios en verdad? Si amas su palabra. ¿Te has preguntado si en verdad Jesucristo es tu Señor? ¿Te has preguntado si estás viviendo para la honra y gloria de Él? Yo creo que se requiere valentía para que nos preguntemos esas cosas, cada uno, muy dentro de nosotros y solamente nosotros. Juan tuvo el valor de hacer la pregunta y planteársela al Señor. Vamos a ver la respuesta que recibió Juan. Algo maravilloso es que Dios nunca nos dejará en el aire. Si le buscamos, dijo Él que le hallaremos. Si le pedimos, dijo Él que nos responderá. Si le preguntamos igualmente, también Él dará respuesta. ¿Espera usted una respuesta del Señor? Espérela. El Señor se la va a dar con toda seguridad. Él no defrauda, dice la Biblia, a los que esperan en Él. Y Juan no fue la excepción. Juan recibió una respuesta muy amplia, por cierto, muy práctica, muy explícita de parte del Señor Jesucristo. Así leemos. Los discípulos de Juan llegaron, le preguntaron, y el Señor, en el Evangelio de Lucas, se nos dice que cuando ellos le preguntaron eso, el Señor vino y comenzó a sanar en ese momento. Sanó a unos ciegos, sanó a unos enfermos, sanó a algunos de unas plagas, libertó a unos endemoniados y después vino a hablar con los discípulos de Juan. Y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tremenda respuesta. Tremenda respuesta. Yo considero que es una respuesta cuádruple. Hay 4 aspectos en esa respuesta. En primer lugar, ellos le van a decir a Juan lo que ellos mismos vieron, lo que vieron con sus propios ojos. Eso es lo que les dijo el Señor. Díganle a Juan lo que acaban de ver. Entonces la respuesta que ellos le llevan a Juan, Juan, nosotros vimos
con nuestros propios ojos vimos que hizo esto, hizo aquello. En primer lugar eso, darían respuesta de lo que ellos vieron con sus ojos. En segundo lugar, lo que el Señor le manda decir a Juan está en armonía con lo que el Señor hace. Porque imagínense que el Señor le hubiera mandado a decir, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Y ellos llegan allá. Maestro, le dicen a Juan, mandó a decir el Señor Jesucristo que los ciegos ven, que los sordos... pero ustedes los vieron. No, nosotros no vimos. Él dice que los ciegos ven. Pero no fue así. Ellos vieron y entonces ahora pueden ver que lo que el Señor le manda a decir realmente es. Realmente es que hay una armonía en lo que el Señor dice y lo que Él hace. En segundo lugar está ese hecho. Hay una armonía y una concordancia entre las palabras y las acciones del Señor. En tercer lugar, esas acciones del Señor, esas acciones particulares del Señor, eran el cumplimiento de dos profecías de Isaías, de dos anuncios proféticos de Isaías. Número 1, en Isaías capítulo 35 estaba ese anuncio. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. El Señor Jesucristo le dice a Juan, Juan, ¿te acuerdas lo que dijo Isaías? Eso se está cumpliendo, eso se ha cumplido. Y el otro anuncio es el de Isaías 61, que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y esto es lo otro que el Señor le manda a decir a Juan. Este texto, este anuncio de Isaías también se está cumpliendo. Por cierto, ese anuncio de Isaías, las palabras que siguen son unas palabras de juicio y el Señor no las pronunció porque esas están reservadas para la segunda venida del Señor, no para la primera, sino que Él leyó solamente hasta allá y le manda a decir a Juan solamente hasta allí. En cuarto lugar, el cuarto aspecto de la respuesta del Señor es que lo mejor que le puede pasar a un hombre, sea quien sea, es que no encuentre tropiezo en el Señor, que no encuentre tropiezo en Él. Ahora, para nosotros esa respuesta cuádruple también tiene importancia. Primero, porque nuestra confianza en el Señor también debe pasar por la experiencia de que nosotros tengamos de primera mano. Yo le hablo, yo trato de enseñarle, yo le predico, yo le trato de llamar la atención hacia algo, trato de presentarle lo que le dice la palabra de Dios, lo que creo que es la voluntad de Dios para nosotros, pero usted tiene que experimentarlo en su propia vida. Usted tiene que experimentarlo por usted mismo. Cada uno de nosotros tiene que tratar de asegurarse de que con nuestra propia experiencia, con su propia experiencia, usted pueda decir, yo sé lo que es el poder regenerador, el poder transformador, el poder del Evangelio. Lo he experimentado en mi propia vida. Que usted pueda decir, yo lo he experimentado en mi propia vida, ese poder del Evangelio del cual habla la Biblia, que puede cambiar, que puede liberar, que puede sanar, que puede hacerme una persona diferente. En segundo lugar, que nosotros también tenemos que aprender a ver la armonía. Siempre tiene que haber una armonía entre la palabra de Dios y las obras de Dios. Y si algo no cuadrase, nos quedamos con la palabra de Dios. No quiero saber nada de milagros si están contradiciendo la palabra de Dios. No quiero saber nada de mensajes en profecías si están en contra de la palabra de Dios. No quiero saber nada de señales si están en contra de la palabra de Dios. Prefiero quedarme sin nada de eso y me quedo con la palabra de Dios. ¿Sabe que Juan el Bautista, el hombre ungido del Espíritu Santo, nunca hizo un milagro?
Me asombra también eso, que las multitudes salían a él por miles y no sanó pero ni uno, ni de un muñero, no sanó a nadie. Y la gente decía, este hombre no hizo nunca una señal. Así decían de Juan, nunca hizo una señal. Pero todo lo que dijo del Señor Jesucristo es cierto. Porque el de las señales era el Señor. Y señales que iban en concordancia con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Entonces tenemos que aprender a cotejar, a ver que haya armonía entre lo que la palabra de Dios establece, lo que la palabra de Dios enseña y las obras que podemos atribuirle al obrar de Dios. Pero yo me temo que vivimos tiempos tan difíciles, mis hermanos, tan complicados los nuestros, que se dicen, hay cosas, muchas cosas que se le atribuyen a Dios y Dios no está allí. Hay muchas supuestas obras que el Señor está haciendo y Dios no está allí. Pero es escandaloso lo otro. En la iglesia hoy hay cosas que se dicen, eso es del diablo, y resulta que no es del diablo, es de allá. Que tan mal estamos. Tan mal estamos que a lo bueno llamamos malo y al contrario. Y entonces yo pienso, no, es el diablo que me tiene aquí. El diablo, yo creo que es el Señor que te está quebrantando para que te doblegues. Más o menos me hago entender. Entonces pensamos, no, que el diablo me está aquí, que el diablo me está incomodando y quizás es el martillo de Dios que está tratando de quebrar nuestra dureza. Entonces eso es necesario tratar de discernirlo. En tercer lugar, así como Juan en el cumplimiento de las palabras de Isaías debía reconocer la credencial de autoridad. ¿Cuál es la credencial de autoridad? Bueno, Juan, se están cumpliendo las palabras del Señor. No hay otro medio, mis hermanos, repito, para que podamos reconocer la autoridad del Señor, la presencia del Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que se verifique que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios, pasa por dar respuesta a las necesidades de las personas. Ese cumplimiento de la palabra de Dios pasa por dar respuesta a las necesidades de los que sufren, por dar ayuda a los que están desesperanzados y por llevar buenas noticias a los pobres. Las buenas nuevas a los pobres, las buenas noticias a los pobres, proclamando la buena voluntad del Señor. En cuarto y último lugar, lo mejor que nos puede pasar a usted y a mí y a cualquiera sobre esta tierra es que no tropecemos en el Señor. A que no tropecemos con el Señor, en el Señor. Que no tropecemos en su evangelio y en su buena voluntad para con nosotros. Que la causa del Señor sea la nuestra también. Que el evangelio y su buena voluntad, sus triunfos sean también los nuestros. Que las tristezas del evangelio sean nuestras tristezas. ¿Deberíamos estar tristes? Sí, deberíamos estar tristes, hermanos. Cuando la iglesia está siendo perseguida, cuando la iglesia está perdiendo, está retrocediendo, cuando la iglesia está doblegándose, cuando la iglesia está siendo invadida por la maldad, por el pecado, deberíamos llorar. Deberíamos estar tristes por la situación en la que se encuentra la iglesia. Pero la gloria segura del Señor, la contundente y definitiva victoria del Señor, porque va a triunfar el Señor sobre esta tierra, porque va a triunfar el Señor y su iglesia, esa debería ser la esperanza que siempre lata aquí en nuestros corazones, mis hermanos. Sea que nos encontremos en libertad, o sea que nos encontremos en prisión, como Juan el Bautista, sea que nos encontremos en la plenitud de nuestras fuerzas, o sea que vamos en el declive, porque ya nuestros tiempos van pasando, pero que nos conduzcamos con esa certeza, o decir, yo sé a quién he creído y yo sé lo que va a pasar aquí sobre esta tierra. El reino de los cielos se establecerá sobre esta tierra, el reino del Señor. Iremos a nuestra coronación. Pregunto, ¿qué estamos esperando del reino de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra? Juan tenía problemas porque algo no estaba bien en su enfoque sobre lo que el reino de los cielos contemplaba para su tiempo, para su generación. El Señor lo que le dijo a Juan fue, en otras palabras, mírame a mí.
Juan está mirando no sé qué cosas, que está mirando la nación, está mirando el pueblo, no sé qué está mirando, pero el Señor le dice a Juan, Juan, mírame a mí, mírame a mí. Eso es lo importante, que Juan reconociese que él estaba obrando en esta tierra y su bienaventuranza sería no tropezar en él. Aunque lo comprenda o no lo... Puede ser que Juan diga, Señor, no te entiendo, pero yo lo acepto. ¿Y sabe que eso tenemos que hacer usted y yo también? Señor, no entiendo lo que estás haciendo en este país. Señor, no entiendo lo que estás haciendo con mi vida. Señor, no entiendo lo que estás haciendo en el mundo, pero yo lo acepto y confío en ti. Y te apoyo, y te apoyo. Y aquí estoy, si en algo te sirvo, aquí estoy, Señor, a disposición tuya. Lo importante será que estemos en armonía con Él y su voluntad. Esa respuesta puso fin a la duda de Juan y pondrá fin a cualquiera de nuestras dudas también. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Señor y Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana por su palabra. Damos gracias, Señor, por la obra, Señor, de su Espíritu Santo, tan gloriosa, tan inclusiva, tan maravillosa, Señor. Damos gracias, Señor, porque más allá de nuestro entendimiento, de nuestra visión, de nuestra percepción, está esa obra buena suya, Señor, maravillosa, gloriosa, sabia, pero una obra que redundará, Señor, en paz, en bendición, en bienestar, en gozo eterno, en gozo permanente. Y le damos la alabanza por ello, Señor, en esta mañana. Muchas pueden ser nuestras dudas, Señor. Usted las conoce hoy, Señor. Las conoce todas. Mas rogamos que por su Espíritu Santo y su palabra nos guíe, Señor, a puerto seguro. Nos guíe, Señor, a una reafirmación de nuestra confianza, Señor, en usted, en sus palabras, en sus promesas, y nos ayude a entender cómo podemos descansar adecuadamente, Señor, en lo que usted ha prometido, Señor. Queremos verle a usted, Señor. Queremos descansar en sus propósitos, queremos descansar en su voluntad. Entendamos con claridad o no entendamos con claridad su obrar. Gracias damos por lo que nos ha confiado su Espíritu Santo que está en nosotros, su palabra y promesas que están con nosotros. La realidad de su iglesia, una familia, Señor, su familia, su casa, su pueblo, al cual ahora pertenecemos. Y damos gracias, Señor, por darnos luz para nuestro diario caminar en fe. Bendíganos, ayúdenos a enderezar nuestros pasos, fortalezca, Señor, nuestra confianza, avive nuestra esperanza y ayúdenos a esparcir, Señor, su testimonio, Señor, en todo lugar donde nos encontremos. En Cristo Jesús, Señor, Rey y Salvador, le damos las gracias. Amén, Señor.